Continuamos con este su programa En Contexto. Yo soy Rosalba Escalante. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Señores, ya apenas faltan 10 días para que el presidente Luis Abinader sea posesionado por otros 4 años más, así como la vicepresidenta Raquel Peña sea nueva vez juramentada en ese puesto por otros 4 años. Esta vez la toma de posesión o la juramentación, si se quiere llamar, del presidente Luis Abinader tiene ciertas particularidades que han llamado la atención, como lo es el cambio de lugar. Ya no será en la Asamblea, o sea, ya la Asamblea Nacional va a ser trasladada del edificio del Congreso Nacional hacia el Teatro Nacional Eduardo Brito, allá en la avenida Máximo Gómez. Esto de acuerdo al Poder Ejecutivo, porque en esta ocasión hay una cantidad mayor de invitados internacionales que en otras ocasiones. Eso ha generado un aluvión de opiniones, tanto en contra como a favor. Yo soy de las personas que entiende que debieron invitar al número de personas para el cual tuviera capacidad la Asamblea Nacional, que es donde se ha hecho siempre ese acto. Entiendo que le quita un poco de solemnidad al acto y pues para eso para eso tenemos la Asamblea Nacional, que su lugar siempre ha sido allá en el Congreso Nacional. Pero bueno, ya esa fue una decisión que tomó el presidente Luis Abinader, y es que hasta ahora al menos 14 jefes de Estado o de gobierno han confirmado su asistencia a este acto solemne, a este acto de toma de posesión del presidente Luis Abinader. A propósito de esto, y a partir de este viernes 9, la Policía Nacional va a reforzar la vigilancia policial en la zona colonial con la presencia de 143 miembros de la uniformada. Esto, aunque el escenario principal va a ser en el Teatro Nacional, hay algunos actos que forman parte de este proceso de toma de posesión, de este proceso de juramentación, que tradicionalmente se realizan en la ciudad colonial, y esto incrementa el flujo de personas y pues trastorna un poco la cotidianidad de este entorno. Estamos hablando de que el acostumbrado Te Deum, que forma parte de estos actos del 16 de agosto, se realiza en la Catedral Primada de América, que está allá en la zona colonial. También la ofrenda floral que depositan siempre los mandatarios ante el busto de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella, y en el Parque Independencia, también está en la ciudad colonial. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien encabezó en esta ocasión, encabezó ayer la acostumbrada reunión del Poder Ejecutivo con los altos mandos de seguridad militar y policial para pasar balance a los planes y programas de seguridad ciudadana, dijo que luego del 16 de agosto este reforzamiento en la vigilancia en la ciudad colonial se va a mantener y que incluso va a ser utilizado como un piloto a implementar en otras demarcaciones del país. Así lo explicó Joel Santos ayer, luego de esta reunión a la que asistió Farideh Raful, quien ha sido designada como ministra de Interior y Policía, aunque será el 16 de agosto cuando tome posesión, como indica el decreto que la designa en esta función que va a asumir próximamente. Vamos a escuchar los detalles de esta vigilancia policial de boca del propio ministro de la Presidencia, Joel Santos. Todo este trabajo o todo este operativo que coincidirá con el proceso de toma de posesión del presidente de la República, Luis Abinader, para un segundo periodo, y aprovechando el nivel de actividad que tendrá la ciudad colonial, se montará este operativo, vamos a decir, policial, que luego de pasado este proceso continuará ya de manera permanente. Se creará o se realizará dentro del perímetro de lo que es la avenida Camargo, eso es al este,
la avenida Mella al norte, lo que es la Villini, obviamente al sur, y la Estrelleta al oeste. En ese rango, pues operará este piloto de seguridad de la ciudad colonial. Se dividirá en 4 cuadrantes, habrá una participación importante de diferentes estamentos como de la Policía Nacional, pero se destaca mucho la operación de los linces, y obviamente habrá un encargado en todo un centro de monitoreo y control para asegurar que el operativo sea un éxito. Esto nos ayudará obviamente a ver un piloto que podrá ser extendido a todo el resto de la ciudad eventualmente. Y finalmente debo referirme a... Bien, ahí estuvieron escuchando a Joel Santos, ministro de la Presidencia, con los detalles de este dispositivo de seguridad que se va a desplegar en toda la ciudad colonial. Cambiando de tema y yéndonos al plano internacional, es imposible concluir este programa sin referirnos a la situación que vive Venezuela, un país que ha sido siempre solidario con República Dominicana y que después de las elecciones del domingo 28 ha estado inmerso en una ola de protestas que ha dejado un saldo de más de 20 civiles muertos. Esto por las protestas que se han estado realizando en contra de los resultados que hasta ahora se han hecho públicos de un proceso que ha sido calificado por muchos como poco transparente y que ratifica a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Venezolanos alrededor del mundo que han tenido que huir de su país, que han tenido que irse de Venezuela huyendo precisamente de la crisis, de la inestabilidad política y social que se vive desde que llegó Nicolás Maduro a la presidencia, han estado manifestándose de manera simultánea pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que muestre las actas de las elecciones y que de una vez por todas se dé como ganador al opositor Edmundo González Urrutia, quien a su juicio ha sido quien ha ganado las elecciones, y para nadie es un secreto de todas las artimañas que se ha valido el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para poder permanecer en el poder, no solo en estas elecciones, sino en otras, inhabilitando candidatos, obstaculizando el libre voto en demarcaciones en las que él entendía que no tenía el apoyo necesario para poder ganar las elecciones. Precisamente los venezolanos que viven aquí en República Dominicana se han mantenido en pie de lucha todos los días, realizando diversos tipos de manifestaciones como vigilias, concentraciones, marchas y otro tipo de manifestaciones en rechazo de estos resultados. Y es que ellos, a 8 años de haber salido de su país, entendían que esta era la oportunidad que iban a tener de volver, de reencontrarse con los familiares que han dejado allá. Ante el cierre de la embajada venezolana aquí en República Dominicana, esto como respuesta del presidente Nicolás Maduro ante la posición que adoptó República Dominicana y su gobierno en cuanto a los resultados de estas elecciones, el presidente Luis Abinader se pronunció pidiendo que se muestren las actas, porque si tú ganaste, ¿por qué no muestras las benditas actas que te certifican como ganador? Entonces ha decidido Maduro romper las relaciones con República Dominicana, aunque ha dicho el canciller dominicano Roberto Álvarez que no están rotas las relaciones, sino suspendidas por el momento. El hecho es que estos venezolanos han pedido al presidente Luis Abinader que extienda por otros 10 años la vigencia del pasaporte de ellos, porque ya no pueden, o sea, buscar sus documentos nuevos en su embajada porque está cerrada y no saben hasta qué tiempo pueda permanecer así la situación, y ellos necesitan tener un estatus migratorio regular para poder moverse con libertad en este país y también para poder trabajar. Nuestro compañero de este grupo, ACD Media, Pancho Mena, Francisco Javier Mena, ha preparado una historia completa de cómo se encuentra Venezuela en estos momentos. Vamos a escuchar.
hemos controlado esta andanada del ataque criminal que pretendía asaltar el poder. Una semana después de las elecciones presidenciales en Venezuela, la oposición sigue protestando, denunciando fraude electoral a favor de la reelección de Nicolás Maduro. Venezuela, la patria del gran libertador Simón Bolívar, dueña de grandes reservas de recursos naturales, vuelve a transitar por el camino de la violencia, una violencia generada por los dudosos resultados electorales del 28 de julio. Unos resultados que, según los expertos, genera más violencia que sorpresas. Porque es que ninguna dictadura entrega el poder mediante elecciones. La oposición participó en este proceso para crear una situación adversa a la dictadura de Nicolás Maduro en el mundo y lo ha logrado. Rebautizada por el chavismo como la República Bolivariana de Venezuela, el país suramericano posee una extensión territorial de 916.455 kilómetros cuadrados, que podría ser mayor dependiendo del desenlace de una disputa que mantiene con Guyana, a quien reclaman cerca de 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. Aunque sus tierras son aptas para la producción agrícola de diversos rubros, Venezuela siempre apostó por el petróleo y la minería, de donde recibe más del 80% de sus ingresos. Pero a pesar de sus enormes riquezas, hoy el futuro de Venezuela luce sombrío. Todo parece indicar que viene una fuerte confrontación social en Venezuela, en un país de gente pacífica. Y precisamente porque los venezolanos son pacíficos, es que el chavismo se ha perpetuado por 25 años en el poder de forma tan atropellante y de forma tan abusiva. Sí, estamos regresando por esa razón, por la confusión que hay en el país, no se sabe qué puede pasar. Colonizada por España en 1522, Venezuela se declaró país independiente en 1811, luego de varias batallas dirigidas por Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Tras pasar un siglo XIX gobernada por caudillos, al igual que otros países de la región, vivió a la mitad del siglo XX bajo el dominio de gobiernos dictatoriales, hasta alcanzar en 1958 la transición democrática que había iniciado antes de 1950, con sus altas y sus bajas, el general Eleazar López Contreras. Llegaron los años de esplendor, acompañados de un marcado crecimiento de la corrupción, transitando tiempos de crisis a través de los 80, la década perdida de América Latina. Con el declive de los partidos políticos tradicionales, surgió a principios de los 90 la figura de Hugo Chávez, el comandante militar que fracasó en dar un golpe de Estado en 1992, pero la acción lo catapultó hacia la cima del firmamento político, siendo electo presidente en 1998. A pesar de la implementación de un régimen de corte socialista, en el 2004 Chávez lleva el país a un crecimiento del 17%, uno de los más altos del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Pero en el 2013, el comandante murió de cáncer y asumió el poder su vicepresidente Nicolás Maduro, el más aventajado heredero del chavismo. A más de una década en el poder y en medio de una crisis no superada, Maduro volvió a ser candidato del chavismo y luego de unos resultados cuestionados por la oposición, se desataron los demonios de la violencia con un trágico balance de muertos, heridos y detenidos. Lo vamos a tumbar, es difícil, pero lo vamos a tumbar. No puede escaparse. Para Proceso, Francisco Javier. Muchísimas gracias a Francisco Javier Mena por esta completísima historia que ha preparado para todos ustedes. Y antes de despedirnos, pues el presidente Luis Abinader dijo que sí está en disposición, si es necesario, de extender la vigencia de los pasaportes de los hermanos venezolanos en este país como una forma de saldar esa deuda histórica que tenemos con esa nación suramericana. Hasta aquí el programa de esta noche y les pedimos a ustedes que vuelvan a sintonizarnos el próximo día y que pasen un feliz resto de la noche.